buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a este espacio de Cultura TIC. Eh, Antes que nada, pues me gustaría darles como un contexto muy breve del ciclo. En este momento estamos en el último taller de este ciclo, al cual denominamos o el cual llamamos Tecnología y Sostenibilidad, Reflexiones para el Cambio. Hemos hecho pues una travesía bastante interesante a lo largo de estos tres talleres con este cuarto, en donde hemos hablado de obsolescencia y tecnología, con el objetivo de saber si nos es posible romper el ciclo de comprar, usar y tirar. Eso nos ayudó pues como a generar conciencia sobre nuestros hábitos de consumo. Después pasamos a un segundo taller en el que hablamos sobre saberes ancestrales y tecnologías al cuidado de lo biodiverso, y allí analizamos específicamente el caso de las guardianas del río Melcocho, en donde pudimos saber pues o entender muy bien cómo funciona todo este tema de sostenibilidad en comunidades pequeñas. Y el taller anterior hablamos sobre huella digital verde y cómo optimizar nuestro consumo tecnológico. Ahí aterrizamos pues más o menos cuál es el impacto de cada una de nuestras acciones en el medio ambiente, cuál es el impacto de los dispositivos electrónicos, tanto como el uso como cuando el momento pues de botarlos, de desecharlos. Y vamos a cerrar este ciclo con el taller de Conectados pero Presentes, y abordaremos el tema de la identidad digital en tiempos de sobreconexión. Va a ser un espacio muy reflexivo, va a ser el espacio que le va a dar cierre a este ciclo de talleres que han sido cuatro talleres para generar conciencia sobre cuál es nuestra relación con la tecnología. En esta oportunidad nos va a acompañar Alejandra Ocampo, gestora de formación de Educación Virtual. La invitación que siempre les hacemos desde el equipo es a que conversemos. Es un espacio de conversación, es un espacio donde nos interesa mucho conocer como cuáles son sus opiniones y cuáles son sus experiencias a partir de los temas que vamos abordando en cada uno de estos talleres. Entonces, no tengan miedo de encender micrófonos, no tengan miedo de escribirnos por medio del chat. Estaremos muy atentas tanto Aleja como yo a sus intervenciones, a sus preguntas, a sus anécdotas, a las historias con las que seguramente van a coincidir en este momento. Entonces, los dejo con Alejandra. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, que disfruten mucho este espacio. Muchas gracias, Sara. Bueno, como les decía, mi nombre es Alejandra Ocampo, hago parte del equipo de Cultura Digital, soy gestora de formación. Les voy a compartir pantalla por acá. Mm, bueno, la idea de este espacio no es darles respuestas, como les contaba Sara, sino generar preguntas y que reflexionemos juntos sobre nuestra relación con el mundo digital. En estos tiempos vivimos hiperconectados, revisamos el celular al despertar, pasamos muchas horas en redes sociales, en videollamadas como esta, por ejemplo, en el correo, en los chats, bueno, etc. Casi nunca nos desconectamos del todo. Pero este estar conectados no implica que estemos realmente presentes. Todo esto que hacemos en lo digital ya no es un complemento, sino que es parte de quienes somos, y todas esas acciones están dejando una huella que tiene consecuencias en diferentes ámbitos. Aquí queremos preguntarnos qué significa estar presentes en el mundo digital, cómo influye la sobreconexión en nosotros y nuestra relación con el entorno, y sobre todo cómo construir una identidad digital más sostenible. Para esto vamos a conversar sobre algunos conceptos claves como identidad digital, sobre conexión, infósfera, también sobre algunos fenómenos que han surgido como el FOMO y el YOMO, y sobre ideas como ciudadanía digital crítica y literalidades digitales. El propósito acá es que compartamos experiencias, inquietudes y prácticas que nos permitan pensar cómo habitar lo digital de manera equilibrada y responsable.
No se trata de desconectarnos completamente, sino que nos detengamos a preguntarnos cómo queremos habitar este espacio digital. Bueno, iniciemos por preguntarnos a qué nos referimos por la identidad digital. La identidad digital, entendida como el conjunto de huellas, datos, interacciones y representaciones que dejamos en línea, se ha convertido en una dimensión inseparable de la vida social actualmente. El uso de las redes sociales y las aplicaciones como WhatsApp se han abierto paso a un ritmo muy acelerado, integrándose en todos los ámbitos de nuestras vidas, no solamente al socializar, sino también como medios para lo laboral, lo profesional y la educación. Se trata entonces de la imagen que nosotros mismos elegimos mostrar ante el mundo. Todas estas acciones que llevamos a cabo para formar nuestra identidad digital, cada me gusta, cada publicación, lo que reposteamos y compartimos con otros, tiene unas implicaciones que se ven reflejadas no solo a nivel personal, sino también en otras esferas, en el trabajo, en las relaciones interpersonales y inevitablemente en lo ambiental. Todo ello es lo que va conformando esa identidad digital de cada uno de nosotros. Para ampliar un poco más esa definición, vamos a integrar otros conceptos importantes. Con relación a lo anterior, entonces les quiero compartir la idea de un filósofo italiano llamado Luciano Floridi, que trabaja la filosofía de la información. Él nos dice que hoy ya no vivimos solamente en la biosfera, que es el espacio donde ocurre toda la vida biológica, sino que él llama algo que se llama la infosfera. La infosfera se refiere al espacio donde ocurre la vida de la información. Esta infosfera está formada por todos los datos, las interacciones, los algoritmos, sistemas digitales que nos rodean. Lo más importante es que nosotros no estamos fuera de ellos, sino que es como, no es como si fuéramos visitantes o usuarios de un mundo externo, sino que somos parte de ellos, habitamos en ellos. En ese sentido, la identidad digital se refiere a las acciones digitales individuales que llevamos a cabo dentro de esa infosfera que nos propone Florida. Florida incluso tiene un término para describirnos y es el de organismos informacionales. Lo que él quiere decir con esto es que nuestra identidad digital no es simplemente una versión paralela de nosotros, un perfil más en redes sociales, sino que es constitutiva de lo que somos. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que tenemos en línea, nuestros historiales de búsqueda, las conversaciones de WhatsApp, fotos en la nube, documentos también allí en la nube. Todo esto no es accesorio, sino que ya hace parte real de nuestras vidas, tanto como nuestros recuerdos o nuestras acciones fuera de Internet. Aquí hay un punto clave y es que así como necesitamos cuidar de la biosfera para garantizar la sostenibilidad ambiental, también debemos cuidar de la infósfera, no solo por nuestra privacidad o bienestar personal, sino porque el ecosistema informacional también tiene un costo ecológico. Cada dato que nosotros almacenamos, cada archivo que subimos a la nube, cada video que transmitimos, requiere de un gasto energético y de unos recursos materiales. Es por eso que Floridi también propone una ética de la infósfera. Allí él invita a una reflexión sobre cómo queremos habitar esa infósfera de manera más responsable, consciente y sostenible. En otras palabras, nos deja la pregunta de cómo cuidamos este nuevo hábitat en el que vivimos, no solo por nosotros mismos, sino también por el planeta. Por su parte, también hay autores como Caswell y Jung-Chul Han que nos han señalado conceptos importantes a la hora de pensar preguntas como la que nos deja la reflexión de Florida
así como pensarnos a nosotros mismos en este contexto de sobreconexión. Estos conceptos son la hiperconectividad de las sociedades en red, como en la que vivimos actualmente, y la hipercomunicación. Con estos conceptos están apuntando al agotamiento, la ansiedad, el exceso de exposición de nuestra vida privada, la falta de límites entre el tiempo de trabajo y el ocio. Todo este tipo de situaciones pone sobre la mesa como una urgencia de reflexionar la manera en que nosotros estamos gestionando nuestra presencia en línea, la manera en que estamos construyendo nuestras identidades digitales. Un ejemplo de ello lo podemos dar en este momento. Realmente los que estamos acá estamos presentes en este espacio. Sería muy chévere que alguien, si quiere abrir su micrófono o quiere comentar por el chat, nos cuente qué está haciendo ahora. Toda su atención está aquí o al mismo tiempo están haciendo como otras actividades, enviando un correo, respondiendo un chat, viendo memes. Jenny. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Está muy interesante el tema y me voy a exponer pues delante de las demás participantes. Es como, la verdad, yo no estoy 100% presente. Estoy comiendo, estoy viendo el correo mientras Aleja nos habla y me doy cuenta que lo hago con todo. Pues no importa qué tipo de actividad sea, siempre estoy o con el teléfono o en alguna cosa, incluso en la presencialidad también es como estamos hablando. Estoy hablando con una amiga, pero también con el teléfono. Y no había caído en cuenta como de esa dinámica. Creo que ya está demasiado instaurada. Se vuelve como algo ya automático en nosotros. Por acá también nos dice que está revisando el correo mientras escucha. Santiago dice, estoy esperando la mentoría de la UDA a las 4:40. Estoy estudiando temas dados en clases. ¿Cómo haces? ¿Si sos capaz, Kevin? Muy teso, estudiar y escuchar otra cosa al mismo tiempo. Yo pude venir mientras espero que se conecten a una red en la que creo que me dejaron plantada. Bueno, Mari, no vas a perder el tiempo del todo. Yo comiendo y revisando el correo, trabajando. Gracias, Mari, por venir. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta realmente de esa supuesta presencia que tenemos en los espacios virtuales, de esa supuesta atención que se vuelve una sobreconexión porque no estamos solamente acá, sino que estamos en un montón de cosas al mismo tiempo y muchas veces la embarramos, pues, en fin. Sabemos que desde la pandemia la digitalidad se presentó como una respuesta, como una solución para dar continuidad a nuestros trabajos, a nuestros procesos formativos, nos mostró nuevas alternativas, muchas otras formas de hacer las cosas y que eso se ha como sostenido un poco en el tiempo. Algunas cosas sí volvieron a la presencialidad, pero muchas otras sí se quedaron ya en lo virtual. Em, si bien esto nos ofrece pues como múltiples ventajas de ahorro en términos económicos, en términos de tiempo, esa idea que tenemos de poder hacer un montón de cosas en simultáneo, también aquí estamos corriendo el riesgo de que esa autonomía, esa autogestión y que la productividad se lleven a un exceso. Esa creencia de que podemos estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, algo como lo que estábamos haciendo ahorita, estar en una reunión, enviar un correo, respondiendo un chat, nos lleva a preguntarnos si esto realmente lo podemos considerar como productividad. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión y le echamos un poquito más de sal al arroz y ya se dañó el almuerzo porque me descuidé entre la reunión y cocinar? ¿Cuántas veces se nos olvidó el adjunto en el correo? Porque no estaba solamente enviando el correo, sino que estaba escuchando otra cosa. ¿Cuántas veces en el trabajo
no hemos llegado a decir como, ah, sí, 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 y ni siquiera estamos eh, conscientes de que estamos aceptando. Yo creo que es una situación que a todos nos ha pasado mucho. También por ahí se está riendo, o sea que el día pasado. Bueno, ya hablando de sobreconexión y entrelazando lo dicho hasta aquí, este habitar en la infósfera que estamos viviendo todos no es algo neutral porque también nos transforma culturalmente. En relación a esto, podemos hablar de una cibercultura, que es el conjunto de prácticas y lenguajes y de hábitos que nacen en nuestra vida conectada. En el contexto actual de sobreconexión que vivimos, dentro de la cibercultura, surgen fenómenos como el FOMO, que se refiere a ese miedo constante a perdernos algo si no estamos conectados, a perdernos de un mensaje, de una noticia, de una tendencia. Seguramente muchos hemos sentido esa ansiedad de estar revisando el celular por temor a quedar fuera de algo, de una conversación, por la preocupación de no estar actualizados, porque yo tengo que ver el último meme, bueno, tengo que saber la última noticia. Sin embargo, frente a este fenómeno y a esa presión, aparece otra idea que se contrapone y que es mucho más saludable, que se denomina el yo, que es la alegría de desconectarse. Esto es como el disfrute de no estar en todas las redes todo el tiempo y elegir de manera más consciente dónde y cuándo estar. El YOMO nos recuerda que no necesitamos estar en cada notificación ni en cada novedad digital para vivir plenamente. Yo creo que muchas veces sí, como por moda, por tendencia, uno corre a estar creando perfiles en un montón de aplicaciones que a la final ni siquiera va a usar. Entonces también es como muy importante pensar en eso. Realmente todos los perfiles que yo tengo creados en diferentes aplicaciones son necesarios o por qué lo hice, solo por seguir la corriente o realmente si estoy disfrutando de esto, realmente esto sí le está aportando algo a mi vida. Mm, bueno, si unimos estas piezas, tenemos un reto como organismos eh, informacionales, casi se me va, en la infosfera. No solo debemos preguntarnos cómo cuidamos nuestra identidad digital, sino también cómo podemos habitar la cibercultura con más conciencia. Comprender cómo pasar del FOMO al YOMO no es solamente un cambio de actitud personal, sino que también es una forma de reducir nuestra huella digital, de cuidar nuestra salud emocional y hasta de proteger el planeta, porque menos conexión innecesaria también significa menos consumo de energía. Voy a mirar por acá el chat, que veo que Santiago está diciendo algo. Dice Jenny, y que eso también tiene un peso ambiental, un montón de usuarios en la nube que no usan. Sí, así es, todo eso genera un consumo. Santiago dice, mi simbiosis con lo digital y mi entorno no es circunstancial, es estructural. La tecnología atraviesa tanto mis estudios como mis proyectos creativos y define la manera en que me relaciono con el mundo. Como estudiante de comunicaciones en la UdeA y creador del SMD Show, vivo en no sé si se lee así, no sé, vivo en la intersección entre lo técnico, lo humano y lo narrativo. Para mí, lo digital no son solo herramientas, es un espacio de experimentación. En lo académico lo entiendo como la base invisible de la comunicación, en lo creativo lo asumo como un coautor que amplifica mi voz y me permite materializar el mood verso del SM de show. Cada proyecto se vuelve así un laboratorio donde aplico y resignifico lo aprendido. Esta relación también transforma mi entorno, mi cuarto, mi barrio o incluso mi gata. Mimicicu, ah, qué bonito.
terminan conectados a lo que hago en pantalla. No es solo entretenimiento, son narrativas que invitan a pensar cómo. Está muy bien, Santiago, así es. Por eso estamos diciendo acá que es algo que toca pues como todos los ámbitos de nuestra vida y que eh, muchas veces no, como que no somos conscientes de ello, sino que simplemente lo hacemos de manera automática. La invitación es que así como lo estás haciendo tú, seamos más conscientes de qué implicaciones tiene todo esto para nosotros. Bueno, revisar el costo ambiental de nuestras acciones en la web nos lleva a retomar un poco lo dicho en talleres anteriores que mencionaba Sara ahorita al iniciar, donde hablamos sobre la obsolescencia de los dispositivos. Recordemos que allí reflexionamos sobre el gasto de los recursos que genera la fabricación de los artefactos tecnológicos, así como la acumulación de los desechos tecnológicos. Allí pudimos identificar algunas maneras de mitigar el daño, haciendo un uso más cuidadoso de los dispositivos para alargar su vida útil, así como informarnos sobre los puntos de recolección de desechos tecnológicos que tiene la ciudad para su disposición pues como más adecuada. En el taller de huella digital verde conversamos sobre prácticas como reducir el uso de plataformas en streaming y optar por descargar el contenido, usar más responsablemente el correo y las nubes, liberando espacio de archivos innecesarios. Hoy, hablando de sobreconexión, podemos pensar en el tiempo que dedicamos a redes sociales. No se trata de que restringamos completamente su uso, sino de que seamos más conscientes y responsables con lo que consumimos, de que generemos un equilibrio en el tiempo que estamos dedicando a nuestras actividades en línea. Yo sé que todos nos reímos un montón, nos identificamos con los memes y con un montón de videos chistosos que nos salen todo el tiempo. Sin embargo, estamos siendo conscientes y estamos teniendo autocontrol en la cantidad de contenido que estamos consumiendo, de en cuántas horas le estamos dedicando a esto, a cuántas personas le estamos reenviando el mismo meme o el mismo video. Pensar en todo esto es lo que trae a colación dos conceptos muy importantes, que es el de ciudadanía digital crítica y las literacidades digitales. Respecto al primero, la ciudadanía digital crítica significa no usar la tecnología de manera automática, sino con conciencia, un poco como toda la reflexión que nos estaba haciendo Santiago ahorita con su aporte súper interesante, sino que implica acciones muy concretas. Configurar bien la privacidad en nuestras redes, pensar antes de publicar, esto pues como a nivel de lo que nos puede afectar individualmente, porque sabemos que todo esto va dejando una huella. Promover un uso más ético y sostenible de la tecnología. No se trata tampoco solamente de protegernos individualmente, sino también de reconocer que todas esas elecciones digitales están teniendo un impacto colectivo en la confianza social, en la calidad de la información que está circulando y en el medio ambiente también. Esto es lo que nos lleva a hablar de literacias digitales, es decir, de todas esas habilidades que necesitamos para desenvolvernos en el ecosistema de información. No basta con que sepamos manejar los dispositivos o las aplicaciones, sino que se trata también de comprender cómo estas plataformas funcionan, cómo está circulando la información, cómo estamos construyendo esa identidad, cómo podemos ejercer nuestros derechos y deberes en lo digital. Eso se logra por medio de espacios educativos reflexivos y críticos, y acá hago publicidad de la estrategia, espacios como estos talleres de la estrategia Cultura TIC. Bueno, dejando un poco de lado lo abstracto que pueden ser los conceptos,
pasemos a datos un poco más concretos. Acá les estoy compartiendo un código QR que pueden escanear y Sara me va a ayudar compartiéndoles también el enlace por el chat eh, para que respondamos esta pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que pasas en pantalla? Bueno, acá vamos viendo que la mayoría de los que han participado dicen que más de 7 horas, hay otros entre 5 y 7 y solo una persona entre 2 y 3 horas. Bueno, ahora les voy a proponer un ejercicio después de esa estimación que hicieron en la encuesta. Revisar en sus dispositivos móviles cuál es realmente su tiempo en pantalla. O en caso de que no lo tengan activo, lo puedan activar. Es una manera de hacernos conscientes de cuánto tiempo estamos dedicando a qué cosas. Aquí les estoy proyectando las indicaciones de cómo pueden hacer el seguimiento a la cantidad de tiempo que están dedicando a cada aplicación. Lo voy a dejar un ratico para que puedan leer el paso a paso quienes no sepan cómo hacer. Bueno, y si alguien lo hizo, los quiero invitar a que nos compartan qué encontraron allí. Si realmente lo que habían dicho o lo que pensaban que era el promedio que estaban en pantalla coincide con lo que encontraron en la configuración de sus teléfonos. Mari, Bueno, pues yo encontré, me alegré y ya después me puse triste otra vez. 2 horas 58, claro, en el teléfono, pero es que qué montón de tiempo el que yo me la paso en esta pantalla del computador. Entonces tengo pues mucho más de 7 horas, porque solo trabajando mínimo son 6 horas, mínimo pues. Usualmente son 8, 9 más horas. Y a eso le sumamos 2 horas 58 del teléfono, que pues a veces puede haber simultaneidad porque uno está viendo el teléfono, pidiéndole la cita al papá, bueno, o viendo Instagram mientras una reo y otra. Y bueno, o sea, me alegré, pero me desalegré al instante. o sea que eso serían más o menos como 8 horas y un poquito más. Yo creo que paso por ahí de 8 a 10 horas, es mucho tiempo de vida. Dana, Escuchando a Maritza, entonces me puedo deprimir más. Mi tiempo en pantalla de celular es de 4 horas y media, pero tengo ahí como que resaltar, pues que trabajo también en temas de redes sociales, entonces estoy como en constante revisión del celular y con las pantallas ya del computador, entonces creo que paso más de la mitad de mi día estando expuesta en pantallas, tanto celulares como computadores. gracias, Dana. Bueno, eso es otra cosa, que el teléfono, Jenny, Pues yo también que trabajo en la virtualidad, pues en solo trabajo podrían ser 8 horas, pero por ejemplo yo no tuve en cuenta el hecho de que una sale de trabajar o termina de trabajar y se va para otra pantalla, para el teléfono en modo descanso, para ver una serie.
Incluso, por ejemplo, yo que leo en dispositivos digitales también son, que lo acabo de pensar, yo no había meditado eso, pues en realidad puedo pasar alrededor de 15 horas al día en una pantalla o tal vez más, haciendo todas las actividades del día a día. Gracias, Jenny. Sí, es que son un montón de horas. El teléfono, pues solo nos va a mostrar lo del teléfono, pero si le sumamos el computador, el televisor, ahora con los relojes, se me fue el término. Bueno, los relojes inteligentes. Por acá nos dice Santiago, mi vida se basa en la mayor parte de lo digital. Lo mío marcaría hasta 25 horas al día y solo tiene 24. Santiago, ¿cómo así? ¿No saca espacio para comer, para ir al baño? Está muy preocupante eso también. Jerónimo, básicamente soy crónicamente online, 4 horas en el teléfono, pero quién sabe cuántas más en el PC, entre estudiar, entretenimiento, redes y demás. Ever, si sumo smartphone, portátil, perdón, computador, portátil, tablet, son como 32 horas al día. Noticias en TV, 2 horas. Entonces les rinde mucho el tiempo. Pero esa sensación también lo que mencionaba ahorita Maritza, y es que hacemos muchas cosas en simultáneo. Entonces por eso hablamos de 32 horas al día, de 25 horas al día. Jorge dice 4 horas y 27 minutos en el celular. Dos celulares. No, con razón. ¿Y a qué horas toma cafecito Santiago? No, 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 no. Ya me tenés despreocupado. Bueno, ya revisado como un poquito esto, vamos a pasar a datos más oficiales. Entonces tenemos este dato, creo que ya lo habíamos conversado en un taller anterior, y es que el uso masivo de Internet y de servicios digitales representan alrededor del 4% de las emisiones globales de dióxido de carbono, que es una cifra comparable a la aviación civil. Entonces, como que no me va a quedar mucho rato ahí porque ya eso lo habíamos visto, pero para que no se nos olvide. El siguiente dato es que en Colombia, en el 2025 se registra un promedio de 8 horas y 44 minutos de tiempo en pantalla, lo cual estamos confirmando en este taller. Y que según datos de Comparitech en el mundo, las personas pasan un promedio de 6 horas y 40 minutos frente a una pantalla al día, es decir, más del 25% de la jornada. Frente a este dato, la cifra de Colombia es muy alarmante porque de esas 8 horas y 44 minutos al día en pantalla, esto se distribuye en 4 horas y 47 minutos frente al celular, 3 horas con 57 minutos ante el computador o el televisor. Y acá hay que tener en cuenta que la mayor interacción que nosotros tenemos en el celular, pues bueno, dependiendo también del tipo de trabajo que tengamos, como mencionaba Dana ahorita, se da mucho para las redes sociales. Estas interacciones en redes sociales generan un impacto ambiental por el consumo de energía de los centros de datos y de los dispositivos. La huella hídrica para la refrigeración, así como mencionamos anteriormente, la huella de carbono está asociada a la producción y transporte de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, los grandes centros de datos que son esenciales para el funcionamiento de las redes sociales más populares, como Instagram, TikTok, Facebook, necesitan grandes cantidades de agua para sus sistemas de refrigeración, generando un agotamiento de los recursos hídricos, ya que aproximadamente el 80% del agua, que es normalmente dulce, eh, se extrae en los datos, se evapora y el resto se vierte en aguas residuales. Eso significa
que quedarnos haciendo scroll o deslizando de publicación en publicación o pasando historias muchas veces de manera automática porque pasamos y ni siquiera estamos viendo, estamos mirando, estamos viendo las noticias, estamos haciendo otra cosa. No es una acción que no tenga una repercusión, ese pasar y ese deslizar eh, sin ni siquiera ver, le está costando mucho al planeta. Que sean herramientas utilizadas muchas veces para el ocio, aquí también necesitamos conciencia y presencia real de lo que estamos haciendo. Atención y presencia para que ese gasto que estamos generando no sea en vano. Es decir, que yo no abra una red social y ponga ahí a pasar historias y historias y no los voy a ver. Pues si realmente voy a dedicar el tiempo a hacerlo, pues sí lo abro, si no, pues no tiene como mucho sentido. Es como una falsa idea de omnipresencia. Tami dice que él solamente 1 hora, Luis Alejandro 2 horas. Santiago dice que tiene tiempo para todo. Nos va a tener que enseñar algunos tips para que nos rinda el tiempo así. Bueno, mm, aquí continuando, a modo de resumen sobre lo que hemos venido conversando a lo largo de este ciclo, hicimos como un versus donde podemos encontrar prácticas que nos convierten en ciudadanos responsables, en ciudadanos digitales responsables y críticos. Entonces tenemos que, frente al alto consumo energético, hay una propuesta como el minimalismo digital, de eso hablábamos hace 15 días, que por ejemplo no usar las plataformas en streaming, sino optar mejor por la descarga. Eh, Sobre obsolescencia también fue el primer taller de alargar la vida útil de los dispositivos. Sobre la acumulación de datos también hablamos un poco hace 15 días y es depurar el correo, la nube, dejar de estar guardando como todo ese montón de cosas que realmente no estamos usando, PDFs que no estamos leyendo, presentaciones que tampoco necesitamos ya. Ya algo más sobre este taller sería la pausa y la desconexión, establecer unos como horarios o sí, limitar el tiempo que vamos a utilizar las redes sociales, por ejemplo. Yo entiendo que muchas veces es difícil uno desconectarse porque hay que trabajar y el trabajo mayormente se da a través de estos medios, pero si digamos que el tiempo de ocio cambiemos, digamos, 1 hora de redes sociales por 1 hora de ir a tomar café con un amigo, no sé, hacer otro tipo de cosas. Mm, y la ciudadanía digital crítica frente a la exposición excesiva de información, que esta es muy importante, sobre todo individualmente, porque puede afectarnos profesionalmente, bueno, psicológicamente, de muchas maneras, y es tener mucho cuidado con la privacidad, con lo que compartimos, y tener pues como un cuidado de la ética de lo que hacemos en el mundo digital, que finalmente puede repercutir en muchas otras esferas. Bueno, aquí trajimos como una serie de recomendaciones eh, sobre lo que estábamos hablando y les volvemos a dejar, a ver, no, yo lo cambio por acá porque si no van a seguir viendo el mismo. Les volvemos a dejar una pregunta y es, ¿y tú qué recomendarías? Después de todo esto que hemos conversado, ¿ustedes qué recomendarían para ser ciudadanos digitales más responsables? Algunas de las recomendaciones que traemos, Sari ya por ahí por el chat, creo que les compartió también el enlace. Si no es. Algunas de las recomendaciones son entonces activar el límite de uso de redes sociales desde la configuración de cada aplicación. No sé si todos conozcan esto, pero aplicaciones como Instagram, Facebook,
bueno, estas de redes sociales. Eh, en la configuración podemos encontrar pues como una manera de activar cuánto tiempo queremos dedicar a cada red social. Entonces, cuando te estás pasando de ese tiempo, te va a llegar pues como, te va a aparecer como una alerta de que ya consumiste el tiempo que ibas a gastar por día en esa aplicación. El activismo digital, que son perfiles dentro de las mismas plataformas que funcionan como un recordatorio para que no nos excedamos en ese tiempo. Uno que vi recientemente es Reset.dopamina. ¿Cómo funcionan estos perfiles? Tú estás haciendo scroll, pues deslizando en la red social y de repente te aparece un video de esos que lo entretienen a uno un montón, de esos que lo hacen reír a uno o de los que nos encanta ver cosas muy sucias como quedan súper limpias. Entonces de repente cuando el video va en la mitad de la limpieza o en la mitad del chiste, se corta y te dice como, hey, otra vez estás acá, hace rato desliza y deslice viendo un montón de aplicaciones. ¿Por qué no te dedicas a hacer otra cosa? Entonces también funciona como un recordatorio de revise cuánto tiempo llevo acá. Desactivar las notificaciones innecesarias. Muchas veces nos saturamos, no solamente por lo ambiental, sino también en lo personal. eh, Nos satura mucho que todo el tiempo el celular esté notificándonos cosas y tenemos reloj inteligente con mayor razón. Y muchas de esas notificaciones son innecesarias. Realmente necesitas saber qué tal contacto acabó de publicar tal cosa. No, pues tal vez cuando tengas el tiempo de entrar a revisar un ratico las redes, pues vas a ver lo que esa persona publicó. Pero no es necesario que el celular todo el tiempo te esté avisando, este publicó este tal cosa. Bueno, como revisar ese tipo de cosas que no son tan necesarias. Ya respecto a la ciudadanía digital responsable, configurar la seguridad de las redes, estar muy pendientes de esto, pensar muy bien antes de publicar. Cada acción que nosotros tenemos allí deja una huella en la infósfera. Quienes utilizan X, antes Twitter, saben que allí sí que se nota esto. Cada rato a políticos, a personas famosas le sacan en cara cosas que dijeron hace un montón de años y bueno, eso daña un montón su imagen y su reputación. Aprender a cuidarnos de las noticias falsas y de la manipulación en redes, que esto también es algo pues como muy común. Y participar en espacios educativos que fortalezcan una cultura digital responsable. Bueno, vamos a revisar por acá qué recomendaciones nos dejan ustedes. Que me corten la energía eléctrica por un año, no, tampoco. Poner el celular en modo avión por una hora, eso está muy chévere también. Dejar el teléfono en otra habitación, dejar el famoso multitasking y centrarse en una cosa a la vez. A mí las alertas me han funcionado bastante para controlar la presencia dentro de las apps, súper chévere. Preguntarte qué hobbies o gustos externos a pantallas disfrutas para que puedas compartir tiempo con familiares y amigos en espacios físicos. Esto es súper importante. No distanciarnos y pensar que porque nos mandamos mensajes por WhatsApp o porque nos vemos por videollamada, ya estamos siendo parte de la vida del otro. O sea, sí, pero hay muchas cosas que detrás de estas pantallas no nos podemos enterar. En cuanto a lo que se comparte en redes, preguntarse por las fuentes de la información. Frente a estar presente, buscar cómo vencer la adicción de las redes a través de otras actividades que pueden ser manuales. Obligarse a hacer una cosa a la vez y preguntar si realmente se está siendo productivo o solo afanar. Esto es cierto. Muchas veces queremos responder las 30 tareas que tenemos del trabajo en 2 horas y no resultamos haciendo sino una. Bien, el resto a medio. Caminar más, pasear más al perro, ir a la tienda, tomar un café, súper importante.
Bueno, continuando, como el propósito de este taller tampoco es dejar como un panorama desalentador, sino invitarlos a pensar en cómo es que estamos habitando cada espacio, en cómo esto está afectando todo a nuestro alrededor. Gracias a reflexiones como estas, están surgiendo alternativas que mitigan un poco esos daños que hacemos y que mejoran nuestras formas de estar, como por ejemplo este artículo cortico que ya les voy a compartir, eh, este de acá, donde a partir de una investigación de Adriana Pérez Espinosa, que es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos dimos cuenta que un video en redes sociales gasta hasta 30 litros de agua. Eso es terrible, lo sabemos. Pero bueno, allá hay algunas iniciativas para minorar un poco pues como este gasto. Grandes empresas como Google y como Meta han intentado la reducción del uso de el agua, usando más aguas residuales y tratando de incorporar energía renovable. También les quiero compartir un video cortitico. Y atención porque China presentó el primer centro de computación subacuático, sí, inteligencia artificial en el fondo del océano. Vamos a ver el siguiente informe. Un centro de computación inteligente subacuático de vanguardia se inauguró en el sur de China para promover la economía digital y la red informática integrada nacional. Este es el primer centro de datos de inteligencia artificial submarino comercial de todo el mundo. Utiliza agua de mar para su enfriamiento y ofrece una potencia de cómputo equivalente a 30.000 PCs de alta gama. Puede procesar un año de computación promedio en un solo segundo. La plataforma DeepSeek lo usa para operar su asistente de inteligencia artificial y procesa 7.000 consultas por segundo. Otras 10 empresas lo utilizan para entretenimiento, simulaciones, desarrollo de videojuegos e investigaciones marinas. 第一，它可以快速部署，它是模块化的快速部署。第二呢，它是可以用到这个无尘、无氧的这样一个环境，它对整个算力基础设施的寿命更好的这种保障。在另一个方向上呢，国家的战略上要达到这个绿色算力中心，那这个又符合也国家的战略。Son cápsulas de datos subacuáticas ubicadas en el fondo marino conectadas a estaciones terrestres. Bueno, lo que les quería mostrar con este video es que ya hay como otras alternativas diferentes para mitigar un poco ese gasto hídrico tan grande que genera el uso de las inteligencias artificiales, de las redes sociales. Sin embargo, eso no quiere decir pues como que nosotros de manera individual nos tengamos que despreocupar de eso. Eso es algo pues como que el mundo digital no va a desaparecer y cada vez vamos a encontrar como más em, acciones propias que pueden estar afectando otros ámbitos. Eso incluye pues como el medio ambiente. Entonces es muy importante que siempre estemos conscientes de que todo lo que nosotros hacemos en el mundo presencial eh, y en el mundo digital tiene unas implicaciones y unas consecuencias. Bueno, ya para finalizar, podemos decir entonces que la era de la sobreconexión que estamos viviendo, nuestro reto es aprender a estar presentes con conciencia y responsabilidad. Habitar lo digital de una forma más crítica y sostenible significa que tenemos que cuidar de nosotros, de los otros y del planeta. Si alguien tiene una pregunta o quiere hacer un comentario, son libres de abrir sus micrófonos.
Muchas gracias por escuchar. Aleja, no, muchas gracias a ti. No sé qué le pasó a mi cámara. Me desaparecí, aparezco como un fantasma. Y yo me quedo de este taller con algo que dijiste y creo que resume muy bien no solo el taller, sino en general todo el ciclo, y son las acciones propias. Y creo que esa es la invitación que hacemos a lo largo, que hicimos a lo largo de estos 4 talleres, a evaluar cuáles son nuestros comportamientos, cuál es nuestra relación con la tecnología, cómo cada una, cómo tratar de crear conciencia desde desde nuestras investigaciones, desde nuestras creencias y desde lo que somos, pues también individualmente, cómo podemos ir contribuyendo a mejorar como todo el medio ambiente, toda la contaminación ambiental por la que estamos pasando a partir de acciones pequeñas y simples que podemos hacer desde nuestro día a día y desde nuestra cotidianidad. Entonces, la pregunta con la que personalmente me encantaría que todos nos fuéramos, porque me incluyo ahí también, es cuál es el compromiso, cuál es ese acto único al que me voy a comprometer a partir de hoy. Listo, voy a quitar el cargador, lo voy a desconectar, no lo voy a dejar todo el tiempo conectado, voy a comprometerme a eliminar archivos duplicados, voy a comprometerme a que si voy a ver una serie no la voy a ver en streaming, sino que voy a descargarla antes para poderla ver de corrido como quiero. Entonces, que revisemos eso. Eso es, creería que es el gran mensaje y la gran apuesta de este ciclo. Bueno, como siempre, agradecerles a todos, otra vez Aleja, como por su participación, por el tiempo que le dedicamos a estar acá y a crear estos espacios, porque no somos expertos, sino que también somos interesados como por estos temas e investigamos mucho para poder venir y conversarlos acá. Y a partir de eso, pues también es importante contarles que el próximo 8 de octubre damos inicio al quinto y último ciclo del año. Es un ciclo donde vamos a hablar sobre ciencia ficción y cultura digital entre futuros y pantallas. En este primer encuentro vamos a hablar sobre imágenes que narran el mundo digital. Va a ser, como siempre, el miércoles cada 15 días a las 4 de la tarde y esperamos poderles enviar a ustedes más o menos la próxima semana toda la información del ciclo para que se puedan inscribir y nos puedan seguir acompañando. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y que terminen de pasar una feliz tarde y un feliz descanso.